Bueno, gracias por estar ahí. Eh, la verdad para mí es un placer y quiero hablarles con el corazón. Si ustedes quieren sentir o ver una persona que les hable con el corazón sobre los conocimientos jurídicos que tiene, miren mis videos, porque yo les hablo con el corazón. Y cuando les hablo a ustedes, mis amigos, quiero como darles a conocer lo que me pasa día a día en los temas jurídicos, que se hagan esa película y se imaginen los casos en los cuales estoy participando, porque ustedes se pueden identificar con estos casos. Los invito para que compartan este video, porque hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, muy interesante, y tiene que ver con la tercería, el tercero excluyente. ¿En qué consiste? ¿Cómo es eso que yo puedo hacer parte de un proceso en el cual no soy ni demandante ni demandado? Por eso los invito para que, ojo, aprendamos todos. En el caso que me sucedió, resulta que una persona muy allegada tiene un proceso. Si le puedo decir tiene un proceso, porque no había sido reconocida dentro del proceso. En este caso, se inició un proceso de petición de herencia en el cual él es el poseedor del bien sobre el que se está adelantando el proceso de petición de herencia. Y él tiene una posesión de hace más de 30 años. Y resulta que unos herederos habían adelantado un proceso de sucesión, incluso reconociendo a algunos otros herederos como titulares del dominio, sin haberle respetado el derecho al poseedor del bien, sin haberlo vinculado, sin haberle comunicado ni haberle notificado del proceso. Bueno, él no era parte dentro del proceso de sucesión y en últimas lo que hicieron esos herederos es adelantar un proceso de sucesión y aparecieron después como titulares del dominio en ese proceso de pertenencia. Pero bueno, ¿y ahora cómo recupera el titular del dominio un bien sobre el cual adelantan una sucesión si ese bien está siendo poseído por otra persona de buena fe y tenía una posesión quieta, pacífica, ininterrumpida hace muchos años? Pues tendría que esa persona que fue reconocida en un proceso de sucesión iniciar un proceso reivindicatorio y dentro de ese proceso reivindicatorio notificar al verdadero poseedor para que conozca la demanda que se le venía adelantando y pueda contestar la demanda y alegar su derecho de posesión. Pero en este caso, ellos no lo hicieron porque vieron que ya el poseedor tenía muchos años y que se iban a desgastar con un proceso reivindicatorio. Quedaron así las cosas, siguieron pasando los años y resulta que dentro de esa sucesión que adelantaron esos herederos, desconocieron otros herederos y ahora resultaron esos otros herederos iniciando un proceso de petición de herencia. Proceso de petición de herencia que hay un término de 10 años para presentar la demanda una vez se ha hecho la sucesión. Y así lo hicieron, presentaron la demanda en el cual el poseedor no es parte dentro de la petición de herencia, que tiene que ver con la misma cosa, que tiene que ver con el mismo interés sobre ese bien del cual mi cliente es poseedor. Y resulta que pues él no fue vinculado porque como no es heredero, el proceso de sucesión se siguió, el proceso de petición de herencia se siguió adelantando y la pregunta de mi cliente es, y bueno, ¿y me quedo quieto? Pues mi cliente puede intervenir dentro de ese proceso de petición de herencia. Recordemos que el Código General del Proceso ha establecido 4 clases de procesos: los procesos ejecutivos, los procesos liquidatorios, los procesos declarativos y los procesos por jurisdicción voluntaria. Ya conocemos cada uno de los procesos ejecutivos cuando adelantamos un proceso para recuperar alguna obligación de hacer o de dar derivada de un título que preste mérito ejecutivo, bien sea un título, un documento o una sentencia. O los procesos liquidatorios. Ojo con los procesos liquidatorios. Por ejemplo, para colocarles un ejemplo, una persona que adelanta un proceso de divorcio, ese proceso de divorcio viene siendo un proceso declarativo. Pero después, para liquidar la sociedad conyugal, se inicia otro proceso que es un proceso liquidatorio, o en las uniones maritales, de hecho, para liquidar la sociedad patrimonial es otro proceso, el proceso liquidatorio, o cuando hay un conflicto entre los socios. Entonces, esos procesos liquidatorios que persiguen se liquide un bien común para entre todos, esa clase de procesos también las establece el Código General del Proceso. Los terceros procesos por jurisdicción voluntaria es estos procesos que no tienen demandado, que es como pedirle
al juez la autorización, o es como un acto que el juez da para, por ejemplo, en un caso de un menor que necesita salir del país o un proceso de estos de jurisdicción voluntaria que se necesita agotar ante el juez para que haya algún tipo de autorización. Y cuarta clase de procesos son los procesos declarativos. Procesos declarativos hoy en día se llaman procesos verbales y procesos verbales sumarios. Anteriormente nosotros los conocíamos como procesos ordinarios. Pues para intervenir como un tercero excluyente se necesita que sea un proceso declarativo. Esta figura del tercero excluyente está consagrada en el artículo 63 del Código General del Proceso, y lo que establece es que una persona que no es ni demandante ni demandado puede ser parte en un proceso cuando pretende el mismo bien o parte del mismo bien o del mismo derecho litigioso que se está allí debatiendo entre esos dos terceros, y que este tercero tenga incluso mejor derecho. Se debe presentar una demanda demandando tanto al demandante de ese proceso original como al demandado, a los dos sujetos procesales. Y esta demanda debe presentarse antes de la audiencia inicial que trata el artículo 372 del Código General del Proceso. Allí toca solicitarle al juez mediante una demanda que se tramitará en cuaderno separado, pero simultáneamente con la demanda principal, que sea reconocido este tercero excluyente o ana excludendum, como lo conocemos a esta clase de terceros. Y este tercero lo que va a velar es por su derecho. Quiero explicarles. Por ejemplo, en un caso, se me viene a la mente, por una obra musical, un compositor, resulta que o algún cantante tiene alguna canción y otra persona lo demanda reclamando que es el autor de la canción, pero aparece un tercero que dice, oiga, ni usted tienen razón, yo tengo derecho porque yo soy el verdadero autor. Ese sería un tercero ana excludendum o tercero excluyente. En el caso de la petición de herencia que les estaba contando, pues pretenden adelantar un proceso de petición de herencia sobre un bien cuya posesión tiene mi cliente. Entonces, es algo extraño, pero no es esta clase de procesos, intervenir de esta manera, pero no significa que no se pueda. Si existe, si se puede hacer, pues se persigue el mismo bien o parte del bien. Entonces, este tercero ana excludendum, que es mi cliente, es reconocido entre el proceso, como podría ser reconocido en el ejemplo que coloqué. O, por ejemplo, que ha sucedido que una persona adelanta un proceso de pertenencia ir en contra de quien figura como titular del dominio, pero el poseedor es otro. Entonces está adelantando alegando que es poseedor, y el verdadero poseedor se da cuenta que se está adelantando un proceso de pertenencia. Cuando él es el verdadero poseedor, pues se puede hacer parte en este proceso como ese tercero excluyente. Entonces son las figuras que se pueden utilizar y que necesariamente toca presentar esta clase de demandas, y su característica es aquella que se demanda tanto al demandante como al demandado. Y como les decía, toca tener ese interés o tener mejor derecho sobre la cosa que se pretende o sobre parte de la cosa. Entonces el artículo 63 de la Constitución Política nos ilustra sobre el tema, y fue lo que hicimos en el proceso de petición de herencia, solicitarle que el proceso de petición de herencia es un proceso declarativo. Se tramita ante un juez civil, ante un juez de familia, pero es un proceso declarativo, o sea, es un proceso verbal. Y en este proceso verbal, para que se declare, se puede actuar como tercero excluyente en cualquier proceso declarativo. Esa es la característica, que tiene que ser en un proceso declarativo, no en ningún otro proceso. Entonces es un tema muy bonito que quería contarles a ustedes, que el derecho tiene como muchas ramas, como muchas situaciones que de pronto no podemos analizar, y que yo quiero explicarles, y les explico desde mi corazón, desde lo más profundo de mi ser. Quiero que siempre me acompañen. Dios los bendiga a ustedes. Los espero en 8 días, y recuerden, compartamos este video. A cualquiera le puede servir. Y yo quiero seguir enseñándoles, pero aprendiendo de ustedes. Dios los bendiga. Chao, y a compartir el video.